Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Mm, Vamos a arrancar entonces, continuar con el tema de la tercera unidad. Eh, Podemos hacer un resumen. o- Vamos a comenzar con un resumen, luego vamos a hablar un poco de lo que es el índice de refracción. Eh, bueno, arranquemos con un resumen. Resumen, sí. Resumen de la clase pasada. Dopaje, dopaje, materiales tipo N, P y NPN y PNP. ¿Algo más? ¿Qué es el dopaje? Exceso de electrones o tener carencia de electrones. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿De qué más hablamos? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué es eso?
¿Qué es la absorción, la emisión espontánea, la emisión estimulada? ¿Qué es? Bien. Ujú. Un electrón. Sí, eso. ¿Y eso para qué nos sirven esos procesos? Para láseres, son los mecanismos que involucran lo que es la amplificación óptica. Entonces, usted tiene una señal, por ejemplo, de entrada, usted tiene aquí un láser cuya potencia de salida puede ser, me está mintiendo, potencia de salida puede ser un milivatio, o sea, 10 a la menos 3 vatios. Y si usted pone un amplificador que funciona mediante el mecanismo de emisión espontánea, se pone un amplificador, entonces lo que puedes tener es una señal con, puede ser inclusive 100 milivatios de salida. Y en el proceso de amplificación están involucrados estos tres fenómenos: la absorción, la emisión espontánea, la emisión estimulada. Yo les mostré que en el caso de sistemas de comunicaciones por fibra óptica, los amplificadores son amplificadores que usan el herbio, que es una fibra SMF, donde se dopa el herbio con iones de tierras raras. Y eso hace que el proceso de amplificación se pueda dar en las señales ópticas. ¿Qué más hablamos la clase pasada? ¿Qué otra cosa? ¿No? Muy importante. Súper importante es. ¿Qué son los excitones? Entonces es como si fuera lo que tú acabas de decir, un par electrón hueco, una carga positiva, una carga negativa. ¿Cuándo se genera un excitón? ¿Cómo se genera? Yes. Normalmente, si yo tengo la relación de dispersión de eh, un cristal, un semiconductor, yo voy a tener la banda de conducción, que la voy a representar de esta manera, la banda de valencia, y en esas bandas yo voy a tener, esta es la brecha de energía, yo voy a tener estados eh, donde yo puedo tener electrones y mediante un mecanismo externo yo puedo llevar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción
Y entonces acá yo ya puedo tener un parcito electrón hueco. Esto que es este parcito de acá. Aquí yo ya no tengo electrón, aquí yo ya tengo un electrón, entonces esto es un par electrón hueco. Y la conductividad en los semiconductores se puede dar o por huecos o por electrones. Si yo aplico un campo eléctrico en una dirección específica, estos huecos se pueden mover en esta dirección y los electrones se moverían en sentido contrario. Entonces, la conductividad total en un semiconductor es debido a cargas positivas y a cargas negativas. Y ese excitón es muy importante porque es el mecanismo físico mediante el cual funcionan los LEDs, las fuentes que emiten luz, pero también las fuentes, los dispositivos que convierten luz solar en electricidad. Son mecanismos inversos, pero mediados por el mismo fenómeno. ¿Qué ocurre acá? Un LED, yo aplico una diferencia de potencial y lo que hace el LED es que el electrón va de la banda de conducción a la banda de valencia por medio de esta recombinación y ahí se emite un fotón. Eso es convertir corriente eléctrica en luz. En el caso de un dispositivo, un fotosensor o un fotodetector, es lo contrario. El electrón absorbe, va a la banda de conducción, él absorbe luz y entonces mediante una diferencia de potencial yo puedo generar corriente en el semiconductor. ¿Está bien? Entonces es un mecanismo muy importante que involucra muchos de los dispositivos que nosotros conocemos actualmente, todos sus celulares, todas estas telas que ustedes están usando, estas pantallas, funcionan mediante este fenómeno físico. Solo que ahí usted lo que hace es usar un fenómeno adicional que se llama piezoelectricidad. La piezoelectricidad es transformar un esfuerzo mecánico, cuando yo le hago así a la pantalla, en una diferencia de potencial, y la diferencia de potencial lo que hace es generar este mecanismo para emitir luz. Entonces, muchos de los cristales que ustedes tienen ahí en sus dispositivos son piezoeléctricos. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Sobre los qué? Los LEDs. Sí. Ah, sí. Bueno, recuerden una cosa que yo les dije y es que mientras más energético, mientras más longitud de onda necesite usted emitir, si la energía es más grande, entonces como la energía es más grande, ¿no? La brecha de energía es más grande, más grande. Entonces, claro, cuando vos generas una heteroestructura tipo NPN, una estructura o una estructura PNP, tener un LED que emita en el rojo es mucho más fácil que en el amarillo o en el verde, porque son menos energéticos. Menos energéticos. Entonces, llegar al LED azul, que eso fue lo que dio el premio Nobel a un conjunto de científicos, entre ellos dos japoneses, fue justo cerrar esa brecha de energía y tener esa brecha de energía donde se emitiera en el azul, en 488, que es una energía bastante alta. De hecho, si vos vas a generar LEDs en el ultravioleta es mucho más difícil, porque el ultravioleta es más energético, necesitas mucha más energía, es decir, los electrones necesitan mucha energía para ir de la banda de valencia a la banda de conducción, porque esta brecha de energía es más grande. Mientras más grande sea esta brecha de energía,
pues los electrones van a necesitar más energía para ir. Entonces, volviendo a su pregunta, muy conceptual. Si yo quiero diseñar un LED rojo, la energía mínima que puede tener mi semiconductor es 633 nanómetros. ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto equivale 633 nanómetros? 33. 33 es el rojo, la longitud. La longitud de onda para 633, en términos de energía, esto equivale a ¿cuánto? ¿Uno qué? Bueno, ahora para el verde, ¿cómo? Do- dos puntos, bueno, voy a poner y para el azul, 488. Miren entonces que para yo construir un LED en el rojo, yo necesito mínimo que esta brecha de energía, los electrones superen una brecha de energía de 1,94 electronvoltios. Pero no solamente eso, sino que en general los semiconductores que yo debo encontrar para tener este proceso tienen que ser de get direct, porque recuerden que los que tienen esas transiciones directas son los de get direct. Entonces, aquí ustedes ven, esto es lo que yo necesito para el rojo, para el verde y para el azul. Por eso es más difícil construir un LED en el azul que en el verde, que esta brecha de energía es más grande y eso significa que los electrones necesitan absorber más energía para poder ir de la banda de conducción, de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Vale? Muy bien, muy importante esto. ¿Algo más? Bueno, ahora voy a entrar un poco en la parte de la susceptibilidad eléctrica y ya les voy a decir por qué. Si ustedes ven, todos los dispositivos optoelectrónicos están basados en movimiento de cargas y la interacción de la luz con cargas, ¿no? Lo que acabamos de decir, emisión, absorción, corriente. Entonces, para poder entender no solamente las propiedades eléctricas, sino las propiedades ópticas, vamos a hacer un modelito, estudiar un modelo muy sencillo, que es un modelo lineal donde está involucrado la susceptibilidad eléctrica. Ya van a ver por qué. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Entonces yo quiero que ustedes vean esto. Cuando cualquier tipo de radiación vamos a suponer que yo tengo acá una onda electromagnética. Aquí está el campo eléctrico. Esta es la longitud de onda. Y este es el material. Aquí hay un material donde, ojo, ese material, la luz la vamos a tratar aquí macroscópicamente. ¿Qué significa macroscópicamente? Que la luz va a obedecer todas las ecuaciones de Maxwell. Para poder entender cómo interactúa la luz con un material. Y el material lo vamos a tratar desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Es decir, este material va a tener bandas de energía o va a tener niveles de energía. Si es un gas, un átomo, un cristal, pues dependiendo del tipo de material o de sistema que yo tenga acá, independiente va a tener un conjunto de niveles de energía cuantizados o bandas. Entonces, cuando la luz interactúa con un material, para que ustedes lo entiendan en términos de señales, en términos de lo que han estudiado, vamos a suponer que esto es una cajita, ¿cierto? Tengo una entrada, un input, ¿cierto? Y voy a tener una salida. Y esto aquí tiene una función de transferencia, ¿cierto? Una función de transferencia. Entonces lo que voy a tener acá a la salida es un campo eléctrico, una onda. Este es el campo incidente, este va a ser el campo de salida. ¿Ok? Ahora, esa función de transferencia, jóvenes, del material mío, yo la voy a escribir de tres maneras diferentes, que están correlacionadas. Ojo, correlacionadas. La primera, uno puede escribir la función de transferencia como la susceptibilidad de primer orden. ¿Ok? La segunda, el índice de refracción. El índice de refracción. La tercera es la permitividad relativa y la otra es la polarización, que no hay que confundir esa polarización del medio con la polarización de la luz. Entonces, de nuevo, para poder entender cómo interactúa la luz con un semiconductor, metal o un aislante, vamos a usar este modelito. Las ecuaciones que modelan la luz van a ser las ecuaciones de Maxwell y nuestro sistema físico va a obedecer las leyes de la mecánica cuántica. Y muy sencillo, voy a suponer que esto es una entrada, esto es una función de transferencia y aquí tengo una salida. Listo. Ahora, ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros ahora? En entender cómo es la función de transferencia, cómo estudio yo esta función de transferencia para tener una salida. Por ejemplo, ¿cómo debe ser la función de transferencia acá para yo tener un amplificador o para tener un sistema que absorba, ¿no? Entonces, ¿qué función debe tener esta susceptibilidad o P o N o la permitividad para que la onda de luz incidente se amplifique? ¿Ok?
¿Está bien? Muy bien. Entonces, mire, la luz va a obedecer las ecuaciones de Maxwell, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Entonces, la divergencia de D es rho, 1. Segundo, la divergencia de B es 0. ¿Esta ecuación qué significa? La primera, que lo que genera campos eléctricos son cargas, ¿cierto? Y la segunda, que no hay monopolos magnéticos. Muy bien. El rotacional de E es menos la derivada de... ¿Esta qué significa? El rotacional de H es la derivada de D más J. ¿Listo? O sea que los campos magnéticos son generados por variaciones de campos eléctricos y corrientes. Estas son las ecuaciones de Maxwell más las relaciones constitutivas. ¿Qué son las relaciones constitutivas? Pues la relación entre el vector de desplazamiento y P. ¿Quién es P? ¿Quién recuerda quién es P? Y B es mu H más M. Y además de eso, esta ecuación que es la ley de Ohm. Voy a llamar esto 5, 6, 7. Una cosa es uno tener una onda en el vacío, donde no hay ningún tipo de material ni de átomo, y otra cosa es ya cuando la onda empieza a interactuar con átomos en un cristal, en un aislante, en un metal. Ahí empiezan a ocurrir ciertos fenómenos, que es los que vamos a intentar entender para comprender estos dispositivos optoelectrónicos. ¿Todos recuerdan estas ecuaciones? ¿Sí? Ok, vamos a asumir para lo que vamos a estudiar en este curso que los materiales son no magnéticos. O sea, esta magnetización es cero. Y que es algo que les voy a mostrar acá, que no se queda solo en la matemática. Esta P, esta P que hace parte de la función de transferencia que ustedes ven acá, bueno, yo aquí la debía hacer, esta P, ¿cuál es la función de transferencia más simple que ustedes conocen? Un filtro, ¿qué función de transferencia tiene? Filtro eléctrico. Función de transferencia de un filtro eléctrico. ¿Cuál es la función de transferencia más simple que ustedes conocen? Me imagino que la han modelado un montón de veces durante eh, X semestres que llevan en la carrera. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
Sí, más, pero más simple, la más simple. ¿Cómo? Y eso como lo modela uno. ¿Cómo? La función de transferencia más simple que uno puede usar es una función de transferencia lineal. Yo tengo una entrada, la multiplico por una matriz y ya. Eso es una función de transferencia lineal. Todos los sistemas, el primer modelo para usted estudiar cualquier tipo de sistema en electrónica, en telecomunicaciones, a pesar de que la mayoría de los fenómenos físicos son no lineales, el core de donde usted parte es usando un modelo lineal. De hecho, todas las técnicas de Machine Learning, Deep Learning, usan primero un modelo lineal y después ya empiezan a usar modelos no lineales para hacer un análisis de datos. Bueno, ustedes, todos ya me imagino que están metidos en este mundo y entonces, la función de transferencia más sencilla es la función de transferencia lineal. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, para el caso de nuestro sistema, la función de transferencia P, bueno, la voy a escribir en principio así, P es E sub 0 y esa función de transferencia se puede escribir así, como x1 E más x2 E al cuadrado más x3 E al cubo más xn E a la n. Ya les voy a decir entonces qué significa eso. Donde esta partecita que ustedes ven acá esto que hay aquí es la contribución lineal, vamos a llamarla PL, esta es la contribución de orden 2 más la contribución de orden 3 más la contribución de orden n. ¿Qué es la contribución lineal entonces? Miren, yo entro aquí con un campo eléctrico y el sistema responde de una manera lineal con el campo eléctrico. O sea, la función de transferencia es un lambda multiplicado por el campo, la salida. ¿Okay? La salida es simplemente coger este campo eléctrico y multiplicarlo por un factor de escala. ¿Sí? Esa es la función de transferencia más simple que uno puede usar en cualquier sistema físico, en electrónica, en tele, toda la mayoría de los dispositivos, bueno, tienen una región lineal, los filtros tienen una región lineal y llega un momento en que empiezan a tener un comportamiento no lineal. Los amplificadores también tienen ese tipo de comportamiento. Entonces, en muchos sistemas, la parte lineal es la parte que más contribuye al comportamiento del sistema. Estas partecitas son pequeñas perturbaciones que me permiten ir refinando mi modelo. Claro eso. ¿O hay alguna duda? ¿No?
Listo, entonces nosotros en este curso me encantaría ver los efectos de orden 2 y orden 3 son más interesantes, pero no tenemos tiempo para verlos en este curso. En este curso solo nos vamos a concentrar en el comportamiento lineal de mi sistema. Es decir, cuál es la dependencia, por ejemplo, de la susceptibilidad con la frecuencia incidente de la onda, que es lo que me va a dar en efecto la función de transferencia de mi sistema. ¿Okay? Estos otros fenómenos, miren que si ustedes ven aquí, esto es una serie en potencia, ¿no? Una serie en potencia, orden uno, orden 2, orden 3, orden 4. Estos otros fenómenos son fenómenos no lineales que se desencadenan usando alta energía, láseres de alta energía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ejemplo, solo para que ustedes vean la utilidad de estos fenómenos, sin entrar en detalle. Este láser que ustedes ven acá es un láser que hace uso de un fenómeno de orden 2. Él tiene un cristal, vamos a verlo matemáticamente, que es muy simple. Voy a usar este fenómeno de orden 2 para que vean cómo funciona este láser. Este de acá. Pongamos que yo tengo un cristal, un material, seguida les digo qué tipo de material tiene este. Material de este láser, él tiene un cristal aquí adentro, no lo voy a dañar pues porque... Y entonces yo paso una onda de luz, y esa onda tiene un lambda de 780, 1080 nanómetros, 1040. La longitud de onda. Y ese sistema que yo tengo ahí tiene una función de transferencia y dos, que es esta función de transferencia acá. ¿Ok? Entonces yo entro con una onda que tiene un campo eléctrico de esta manera. Lo voy a escribir así por simplicidad. El campo eléctrico es E sub 0, E a la menos I, omega t. Listo. Este es el campo incidente. Y lo que hace el cristal de orden 2 le asigna esa función de transferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es P? P2. Simplemente cojo E sub 0, Ki 2 y multiplico ese campo eléctrico, lo elevo al cuadrado, ¿no? Listo. Eso fue lo que hizo el cristal. Convirtió una onda en 1040 o en 1064. Le voy a poner 1064. Por 1064 y lo que hizo fue generar una nueva onda donde duplicó la frecuencia, duplicó la frecuencia. O sea, la salida es una onda de luz, pero con la frecuencia duplicada. Estoy multiplicando por dos. Si yo paso a esa longitud de onda, entonces, ¿qué ocurre?
¿Sé qué? Se reduce a la mitad, muy bien. O sea, que ¿qué onda estoy viendo acá? A la salida. Muy bien. Así es como funcionan estos láser. Uno no se da cuenta, uno ve un láser de estos verdes y él simplemente tiene una corriente. eh, Ahí yo voy a tener un dispositivo que emite en 700, en 1040, 1064, pasa por un cristal, ¿sí? Que puede ser un cristal de cuarzo, y el cuarzo me convierte esa señal de 780, de 1064, en una señal de 532 nanómetros. 1064, ¿en qué rango espectral está? 1064, ¿en qué rango espectral está? En el visible, en ultravioleta, en rayos X, ¿en dónde? ¿En qué? Infrarrojo, muy bien. O sea que eso es radiación que yo no puedo ver con el ojo, ¿sí? Y está pasando por un sistema y mediante un mecanismo mágico, ese sistema convierte una onda en infrarrojo, que es de una energía más baja en una energía más alta, ¿no? Eso es maravilloso. Eso es una cosa muy bonita, ¿no? Ah, para que ustedes aquí, no voy a entrar en detalle, pues, pero para que ustedes se vayan con una idea en su cabeza. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen de una perovskita 2D, que es un cristal con el que se diseñan las celdas solares de tercera generación. Y ahí estamos pasando un láser en 1550 nanómetros. Lo pasamos en el laboratorio, un láser de alta potencia. Y mediante un fenómeno de orden 3, ese láser, lo que sale de la perovskita es verde. Entonces, verde es 532, o sea, estoy dividiendo la longitud de onda incidente por 3, o sea, es un fenómeno de orden 3. Eso significa que estoy convirtiendo una luz en infrarrojo, que es de muy baja energía, en luz de alta energía. Entonces, para que muchos de los dispositivos hoy funcionan en un régimen lineal, pero algunas propiedades están en el régimen no lineal. Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Está bien? Entonces, nos vamos a concentrar en uh, la susceptibilidad de orden 1. Todas las imágenes diagnósticas que se hacen hoy en día en medicina, todas las imágenes, en su gran mayoría, usan el fenómeno de orden 2 y fenómeno de orden 3, que se llama absorción multifotónica. Ustedes pueden buscar una infinidad ya de equipos donde para usted hacer imágenes de alta resolución, eh, usted usa luz y digamos, la zona eh, donde usted va a escanear, se hace una absorción multifotónica, no de un solo fotón, sino de muchos fotones, y ahí es donde entran estos fenómenos físicos.
Tomografías, exactamente. Ujú. Las cámaras de alta precisión usan mucho la absorción multifotónica también. Ok, entonces nos vamos de nuevo. No entrar en los fenómenos de orden 2, de orden 3, sino que me voy a quedar con el más simple, los fenómenos lineales. Que los fenómenos lineales, vamos a ver que simplemente en un sistema entender que es la absorción y el índice de refracción. Eso es. Entonces vamos a encontrar una expresión para la susceptibilidad eléctrica, el índice de refracción y la permitividad relativa. Primero que todo, varias cosas. Eh, varias cositas ya teniendo en cuenta solo la contribución lineal. Si yo uso solo la contribución lineal y me paro en esta ecuación, sustituyo la contribución lineal en esta ecuación, entonces yo voy a tener que bueno, otra cosa que antes de pasar a eso, realmente esto no es una ecuación escalar, sino que es una ecuación tensorial, ¿cierto? Tensorial, no es una ecuación escalar, sino una ecuación tensorial. Bueno, entonces si uso esta contribución lineal en la ecuación 5, voy a tener que epsilon 0 por E más epsilon 0 por Q1 por E, y entonces yo ya puedo escribir D como epsilon 0 E 1 más Q1. Y esto lo puedo llamar, todo esto lo voy a llamar la permitividad, ¿no? La permitividad, entonces D, yo lo puedo escribir como la permitividad por el campo eléctrico, y A es sobre sub 0, que es 1 más Q sub 1, lo voy a llamar también la permitividad relativa. Por favor, tengan en cuenta estas ecuaciones que son muy importantes, muy importantes. Es importante porque ya veo que ustedes, lo que yo hago en clase, casi ninguno hizo el problema de la molécula eh, sabiendo que lo hice en clase. Entonces yo no sé cómo no estudian las notas o...
¿Verdad? ¿Qué pasó que nadie, casi nadie hizo ese punto? Bueno, bien, entonces esa es la permitividad relativa. Y el índice de refracción, ojo, n al cuadrado, ojo con estas ecuaciones, n al cuadrado va a ser epsilon r o 1 más x1. ¿Listo? Este, recuerden que es el índice de refracción. Les voy a subrayar esto acá. Lo voy a poner doble asterisco y a esto acá le voy a poner un asterisco para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, mire que hay una correlación entre las funciones de transferencia, o yo puedo tener la polarización de mi sistema, que no es la polarización de la luz. Una cosa es cuando yo hablo de la polarización de la luz y otra cosa es cuando yo hablo de la polarización o polarizabilidad de mi sistema. Son dos cosas distintas. ¿Listo? Entonces puede ser, como les mostré aquí al inicio, o puede ser eh, la función de transferencia puede ser o Q1 y con Q1 yo conozco P, estamos hablando de la contribución de primer orden. O puede ser la permitividad relativa, que está relacionado por esta ecuación. O sea, si yo conozco Q1, puedo conocer SUR. O si conozco SUR, también Q1, pues podré conocer el índice de refracción. Cualquiera de las tres me permite a mí conocer la función de transferencia de mi sistema, bien sea un conductor, un semiconductor o un aislante, inclusive un material amorfo también. ¿Está bien? Una nota aquí. La susceptibilidad de primer orden va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria. Entonces, lo mismo va a pasar con SUR. SUR va a tener una parte real perdón, más una parte imaginaria. Y cada partecita va a tener un significado físico dentro de lo que vamos a estudiar. También el N, el índice de refracción, va a tener una parte real
más una parte imaginaria. Eso por un lado. Y lo otro es que tanto la susceptibilidad como el n, como la susceptibilidad, la permitividad relativa, van a depender de la frecuencia o longitud de onda. ¿Eso qué significa? A ver qué me dice lo que puede significar. Ah, ¿qué significa que esta función de transferencia dependa, cualquiera la que yo tome ahí, ya vimos que están correlacionadas? ¿Qué significa que este sistema dependa de la frecuencia? Deme un ejemplo en electrónica o en teleco de una función de transferencia que dependa de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo se llama? Un filtro, ¿cierto? Filtro pasa alto, un filtro pasa abajo. ¿Cómo funciona un filtro pasa alto entonces? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo? Que me dé un ejemplo de un sistema en electrónica que dependa de la frecuencia, o cuya función de transferencia dependa de la frecuencia. ¿Ok? Un filtro. ¿Qué filtros han manejado ustedes en el laboratorio? Sí. Todos. Bueno, entonces son sistemas que dependen de la frecuencia, ¿o no? ¿No? O sea, para determinada frecuencia de corte, él me deja pasar la señal y para otras no, ¿cierto? Eso es un sistema que depende de la frecuencia. Entonces, lo mismo va a pasar con los cristales, los semiconductores, aislantes, metales. Algunas frecuencias, algunas frecuencias el sistema le van a gustar porque están dentro de los niveles permitidos por la mecánica cuántica. Entonces, esta frecuencia me gusta, me voy a poner a ritmo de ella, voy a sintonizar con esa frecuencia. Otras no le va a gustar porque no están dentro de su brecha de energía o están por fuera. Entonces, yo ya les he puesto varias veces el ejemplo del vidrio. Al vidrio la luz visible no le gusta, por eso es que vemos por esta ventana todos los árboles verdes, porque el vidrio deja pasar toda la luz blanca, ¿cierto? Entonces, la función de transferencia del vidrio, si uno piensa, uno diría, entre 400 y 700 la absorción es cero. ¿Sí o no? Es cero. Esa función de transferencia es constante. ¿Cuánto? Lo que absorbe el vidrio puede ser un 0,1%. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a encontrar esta función de transferencia? De dos maneras. Vamos a, nos vamos a concentrar, bueno, aquí. Mira lo que voy a llegar, les voy a mostrar lo que va a llegar antes de hacer toda la matemática, que no es una matemática compleja, es una matemática muy simple.
pero para que ustedes entiendan la física del asunto. Estos son curvas, estos son curvas de unas perosquitas 2D que absorben en el visible o emiten en el visible. Eh, entonces el experimento es así. Yo paso luz blanca antes de hacer la matemática. Voy a poner acá el experimento y después hago la matemática que es. Yo tengo luz blanca, no un láser. Luz blanca. Luz entre 400 y 700 nanómetros. ¿Listo? Voy a poner ese espectro restringido. Y lo que sale del láser es un espectro así. Supongamos que en ese espectro yo voy a tener las frecuencias que están en la luz visible. Y aquí voy a poner el cristal que ustedes ven acá. Oh, no, este cristal que ustedes ven acá. No sé si esto me va a dejar hacer esto que voy a hacer acá. Sí, y él pasó, la luz blanca pasó por esa perusquita. Y el resultado, después de que la luz blanca pasó por esa perusquita, o esa luz con ese ancho espectral, entonces el resultado es esto que ustedes ven acá, uno de los resultados. Es claro que en cada etapa voy a usar un instrumento óptico para medir, pero lo que quiero ilustrar aquí es esto. Yo tengo luz blanca, él es un cristal que tiene una brecha de energía. Esa brecha de energía tiene que estar en esta región para que él pueda absorber o emitir. Y esa fue la función de transferencia. Cuando, cuando este espectro salió, yo tengo esta función de transferencia acá. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué yo veo un pico en esa región con esas características? ¿Qué es lo que está pasando acá cuando la luz interactúa con el cristal para yo poder ver un pico con estas características? Mire que el material es como si cortase las demás ah, longitudes de onda, ¿cierto? Él corta todas las longitudes de onda desde 500 hacia 700, no veo nada, pero por acá tiene un pico muy bien definido, ¿sí? La pregunta es, ¿qué está pasando dentro del cristal con la luz para poder tener esa función de transferencia? ¿Y por qué un pico? ¿Por qué no dos picos? ¿Por qué no tengo a la salida este espectro continuo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ok, ahí lo que usted dice es importante, pero aquí la luz no se está difractando. ¿Por qué? ¿Por qué no se difracta? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué no se difracta la luz aquí? ¿Cuál es la condición de difracción? ¿No? El parámetro de red tiene que ser comparable con la longitud de onda, ¿sí? Ahí no hay difracción porque esa longitud de onda es grandísima.
Estoy entre 400 y 700. Los parámetros de R están entre 1 y 10 angstrom, ¿cierto? Entonces no hay difracción de la luz. Lo que está ocurriendo es un fenómeno de resonancia o simplemente, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Que 500, por acá pongamos, ¿cierto? Más o menos 400, esto es una escala de 100, 450, ¿cierto? Eh, Más o menos en 450 es la brecha del material. El get de energía está ahí. Entonces, hay una absorción muy alta, ¿sí? En esa región. Porque los electrones absorben esta luz y van de un estado de menor energía a un estado de mayor energía, o de la banda de valencia a la banda de conducción. Por eso veo un pico tan alto. O puede pasar lo contrario. Ellos emiten, van desde una banda de energía mayor y emiten decayendo a una banda de valencia y emiten esa longitud de onda y por eso yo puedo ver un pico de estos también definidos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, miren, esas funciones de transferencia, eh, miren que cambia. Aquí pues yo les mostré, esto es el mismo material, pero con otra concentración. Y miren que sigo teniendo un pico, pero un pico menos definido, ¿no? Aquí tengo otro tipo de concentraciones, miren los picos, bueno, los tres picos. Entonces, miren que es muy importante, una huella dactilar de un cristal, además del get de energía, es su espectro de absorción y de emisión. ¿Sí? De una vez me anticipo, de una vez me anticipo. La función de transferencia, tanto P, la parte real, va a representar lo que se llama el índice de refracción y la parte imaginaria va a estar asociada a la absorción. Esa es la interpretación física de estas funciones de transferencia. Por ejemplo, un filtro, los filtros que ustedes estudiaron, que vivieron en el laboratorio, ellos tenían una parte real y una parte imaginaria, ¿no? ¿Qué era la parte real? Yo a veces hablo y digo, si todos sí vieron filtros o no, porque yo parece que hablar y no. ¿Qué es la parte real de un filtro? Y la parte imaginaria, ¿no? Bueno, estas, estas funciones de transferencia de nuestro sistema, la función de transferencia va a tener una parte real y una parte imaginaria, y tanto la parte real como la parte imaginaria, tiene asociada una interpretación física de lo que está pasando con la luz y el cristal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la parte real va a estar asociada a la absorción, ¿cierto? Esa es la parte imaginaria, va a estar asociada la parte real va a estar asociada al índice de refracción, a la fase de la señal. Eh, Vamos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en esta susceptibilidad o el índice de refracción, que es lo que vamos a llegar con los cálculos, este índice de refracción va a tener una parte real
que es el índice de refracción que conocemos convencionalmente, que es el índice de refracción, y una parte imaginaria que es la absorción. El índice de refracción es una cosa que ustedes experimentan en una piscina o que han visto cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿no? En una piscina usted piensa que un objeto está más cerca y no, realmente está más lejos. ¿Por qué? Porque la luz se refracta. El hecho de que se refracte es porque la luz se propaga a una velocidad distinta en el agua que en el aire. Y eso genera un efecto refractivo de la luz, ¿no? Lo mismo pasa cuando la luz pasa por un prisma, ahí hay un cambio de medio, hay un cambio, y la velocidad, ¿cierto? Hay un efecto de dispersión de la luz, y por eso es que veo que la luz se descompone en diferentes colores. Entonces, el índice de refracciones, que es muy importante, va a estar asociado a la parte real, y aquí la parte imaginaria es el alfa, que es lo que tú me decías. Entonces ahí, dependiendo si alfa es mayor o menor que cero, yo voy a tener absorción o emisión, amplificación o absorción. Uh-huh. Sí, la absorción va a estar asociada a la parte imaginaria del índice de refracción. Ocurre mucho con la fibra, ojo con la fibra, eso es físicamente importantísimo. La fibra es sílica, ¿no? SiO2, sílica. Y es un material amorfo, no es un cristal, es un material amorfo. Pero, a pesar de que no es un material amorfo, tiene una función de transferencia que va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria que debo tener, bueno, aquí tengo varias cosas. La parte imaginaria tiene que ver con la absorción. Entonces, mire, si yo paso luz blanca por una fibra óptica, aquí está la potencia en escala logarítmica en dBs por kilómetro, y aquí está la longitud de onda. ¿Uno cómo interpreta esa gráfica? ¿Cómo interpreta uno esa gráfica? Esto es dBs por kilómetro, escala logarítmica. Y esto es longitud de onda. ¿Cómo interpreta uno esa gráfica? ¿Cómo? No, 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 ahí estamos, ahí. Esto es potencia, ojo, esto es potencia versus longitud de onda. Es decir, estoy pasando luz por una fibra óptica y estoy midiendo el espectro de absorción de la fibra. Ahí no estoy hablando única y exclusivamente de la parte imaginaria. ¿Cómo interpreta uno esa gráfica? ¿Cómo? Esto es potencia, esto es longitud de ondas. ¿Cómo interpreto esa gráfica? Potencia de salida versus longitud de onda. O sea, potencia de salida, ¿qué significa? Yo vengo con un láser aquí, lo paso por la fibra y mido la potencia a la salida para todo ese rango de longitudes de onda. ¿Cómo interpreto esa gráfica? ¿Me entienden el experimento o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Si no entienden, ¿cómo? Yo paso, vea, yo lo que hago es esto. Yo lo que hago es esto, paso un láser que tenga un rango, ese rango que ustedes ven ahí. ¿Cuánto? De 1300 a 1650. Puedo pasar un láser con una banda muy larga o puedo cambiar de láser.
cualquiera de las dos. Es decir, yo pongo aquí uno de 1550, ya, mido la potencia de salida, 1550. Cambio de color, vuelvo y hago el experimento, mido la potencia de salida. Entonces tengo dos datos, potencia incidente y potencia de salida. Y la longitud de onda, eso es una tablita de datos. Datos es que potencia de salida y longitud de onda en nanómetros. Entonces, yo cambio el láser o paso un láser que tenga una banda muy larga, ¿cierto? Y mido la potencia en cada una de esas longitudes de onda. Ese es el experimento. ¿Sí? Es decir, puntualmente es esto. Yo tengo aquí un lásercito, lo paso por una fibra y aquí pongo un detector, power meter, que me mide la potencia. Entonces, aquí, pues este láser puede ser 1550, 1530, yo lo puedo sintonizar, existen láseres sintonizados. Y lo que me sale es este espectro que ustedes ven acá, este espectro. Ahora sí, la pregunta es, una vez entendemos el experimento, ¿yo cómo leo esa gráfica? Menos potencia, ¿cierto? Potencia. Pero aquí no hablemos de información. Una cosa es información, otra cosa es potencia, ¿cierto? Que eso repercuta en la transmisión de información, sí. Pero una lectura sencilla. Aquí tengo potencia y aquí tengo longitud de onda. Eso significa lo siguiente. ¿Dónde absorbe más la fibra? En 1400, ¿cierto? Aquí tengo una potencia muy alta, ¿cierto? Una absorción muy alta. Y en estas longitudes de onda tengo una potencia de absorción muy baja. ¿Ok? Entonces, si a uno lo ponen a diseñar, que a usted le preguntan, ¿cuál es la longitud de onda óptima para transmitir información en términos de costo? Uno no va a transmitir aquí en 1400, que es donde la fibra más absorbe. Porque si yo transmito a esa longitud de onda, por aquí antes de 1400, 1390, ¿qué ocurre? Voy a perder potencia muy rápido y voy a tener que amplificar cada vez más, ¿cierto? ¿Sí? Y es atenuada, ¿cierto? Atenuada. Aquí entonces, si ustedes ven, en este rango, la potencia es muy bajita, ¿no? O sea, la fibra absorbe muy poco, ¿no? En toda esta región. Eso significa que eso es una región donde yo puedo transmitir sin perder mucha potencia. ¿Sí? Por eso es que normalmente uno transmite por acá, mire, en esta región, porque ahí la potencia es baja y es más o menos de 0,2 dB por kilómetro. ¿Cómo paso esa escala lineal? Para saber, bueno, creo que es un dB. ¿Cómo paso un dB a milivatios? No sé, entonces, eso fue algo que hicieron en el segundo semestre, ver unidades logarítmicas, ¿no? Y en unidades. Ah,
partes 0,2 dB en milivatios. ¿Cuánto? ¿Uno qué? Un milivatio. ¿Cuánto es? Un milivatio. Milivatio. Bueno, entonces 10 a la menos 3. Entonces eso significa que cada kilómetro yo pierdo un milivatio. ¿Cuánto es un milivatio? 10 a la menos 3 vatios, ¿no? Por eso es que uno transmite normalmente en la ventana de 1550, porque la absorción o la atenuación que es muy baja, es muy baja. La pérdida de potencia a esa longitud de onda es muy baja. ¿Okay? ¿Qué ocurre aquí en esta región? Que la fibra normalmente tiene, cuando uno diseña una fibra óptica, tiene burbujas de agua dentro del núcleo, dentro del clan. Y el agua tiene una vibración muy alta en 1390. Entonces, claro, si vos pasas una longitud de onda en 1390, pues la fibra va a absorber y eso es lo que uno ve aquí. Esta banda es una banda de la absorción de moléculas de agua. Claro que cada vez uno refina más esa banda, las fibras cada vez tienen una absorción mucho más baja. Entonces, esa es la parte, es la interpretación física. En el caso de una fibra óptica está la parte imaginaria. La parte imaginaria se asocia con la absorción, con la atenuación, y mire que es supremamente importante para saber en qué región o en qué longitudes de onda uno puede transmitir datos con baja pérdida de potencia. ¿Por qué se transmite en 1550? Aquí está la razón. ¿Sí? Aquí está la razón. Ahora, no todo es color de rosa, ¿cierto? La parte real, vea, la parte real tiene que ver entonces con el índice de refracción. Ustedes ven aquí este experimento. El índice de refracción es simplemente lo que ocurre cuando la luz cambia de medio. Hay una refracción. Y una manera clásica de ver cómo se propaga la luz en una fibra óptica es por medio de reflexiones internas totales. O sea, haciendo uso de la parte real de su función de transferencia. Pero no solamente eso, esa parte, la dependencia del índice de refracción con la frecuencia, también está asociada a la dispersión en una fibra óptica. Eso es extremadamente importante. Eso lo vimos, se los expliqué en la unidad pasada. ¿Qué es la dispersión? Se los expliqué con ese dibujito allá de muñequitos.
No voy a hablar de esos tipos de dispersión que hay ahí, pero me interesa la dispersión cromática, que es la que está asociada al índice de refracción de la fibra, que es la parte real de la función de transferencia. ¿Qué es lo que era la dispersión en un cristal o en un material? Porque la energía o el índice de refracción depende de la frecuencia. Y como el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación de la onda en un medio, si el índice de refracción depende de la frecuencia, de la velocidad de propagación de la onda de luz va a depender de la frecuencia. ¿Sí? Por eso se ve esto acá. Algunas ondas van a viajar más lentas, otras van a viajar más despacio. ¿Qué ocurre en la fibra? Que no todo es color de rosa. Mire, en 1550 más o menos, que es donde yo tenía una atenuación muy baja, una absorción baja, yo voy a tener una dispersión cromática de este valor, ¿cierto? O sea, la dispersión cromática es, yo tengo un pulso de entrada y a la salida él se ensancha, que es esto que ustedes ven aquí. Y eso sí no es deseable para la parte de teleco, porque hay una superposición, si uno transmite una señal binaria, unos y ceros, entonces tendría una superposición de unos y ceros en el receptor. Entonces la dispersión no es un fenómeno deseable, pero afortunadamente es un fenómeno lineal. Lineal. Entonces, como es lineal, eh, uno puede compensarlo. ¿Cómo compenso yo un fenómeno que sea lineal? ¿Cómo? Mire que es que la matemática es muy bonita y se usa en física y en ingeniería de una manera brillante. Si la dispersión es un fenómeno lineal, ¿yo cómo lo compenso? Se divide exactamente, pero vamos más allá. Si yo lo multiplico por una matriz, A por X es igual a Y, que es un sistema lineal, entonces lo que hago yo es encontrar la inversa de esa matriz y con la inversa yo ya construyo un dispositivo que me permita compensar la dispersión. Entonces ya existen fibras que se llaman fibras compensadoras de dispersión. ¿Qué significa una fibra compensadora de dispersión? Que si el pulso a la entrada mide 40 picosegundos, pasó por la fibra SMF, se ensanchó a 70 picosegundos, yo pongo una fibra compensadora y vuelvo el pulso a mi condición de 40 picosegundos. ¿Ven? Ven que... eh, pero acá lo deseable es uno tener una fibra donde la dispersión sea cero, ¿no? Pues porque si es cero, un pulso que mida 20 picosegundos pasa por la fibra y no se ensancharía, pero no existe esa fibra. O entonces tengo que jugar con dos cosas. O transmito en una región donde, mire que aquí sí hay una fibra que por acá en 1300 la dispersión es cero. Pero si yo transmito en 1300 no voy a tener dispersión, pero voy a tener una absorción más alta. Entonces tengo que jugar con eso. ¿Qué es más costoso? ¿Una fibra compensadora de dispersión o un amplificador? Eso es lo que se llama hacer costos y evaluar un sistema de comunicaciones por fibra. Muy bien, está bien. Preguntas hasta acá. Lo que les decía ahorita es esto. Normalmente un sistema lineal es esto. A por X es igual a Y. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Esta es la salida. Y si yo quiero
encontrar la entrada en función de la salida, pues simplemente premultiplico por una matriz que es la inversa y me queda entonces que esto es a la menos 1 por y puedo encontrar la entrada en función de la salida. Y con esto construyo sistemas. Cuando un sistema lineal, pues puedo construir un... No es lo mismo que pasa con un filtro. Si yo conozco la región lineal, ¿no? Yo puedo, ¿qué podría hacer con la región lineal? ¿Ah? Les voy a dejar un ejercicio. Van a consultar funciones de transferencia en electrónica y en teleco que dependan de la frecuencia. Y me van a mostrar las funciones explícitas, ¿cierto? Filtros, amplificadores, diodos, transistores, todo eso, ¿sí? Para que puedan recordar. Ok, entonces me voy a concentrar ahora en esto. Voy a calcular la susceptibilidad Pn, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Bueno, esto queda como una nota acá, ¿sí? Primero lo voy a hacer para campos estáticos o estacionarios. ¿Qué es un campo estacionario? Pues que su derivada con respecto al tiempo es cero. Eso es un campo estacionario, ¿sí? Es decir, su variación respecto al tiempo es cero. Listo. Eso es un campo estacionario, una señal de cero. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi sistema y voy a aplicar un campo estacionario en esta dirección, una señal en esta dirección, y mi sistema está conformado por átomos de cualquier naturaleza, ¿cierto? Cuando yo aplico un campo eléctrico en esta dirección, ¿qué le pasa a los electrones? Por ejemplo, si yo tengo aquí pongamos que yo tengo este átomo, átomos o moléculas, bueno, ¿qué le pasa a los electrones? Cuando yo aplico este campo eléctrico, ¿hacia dónde se mueven? ¿Ah? ¿Hacia dónde se mueven los electrones? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué pasa eso? Muy bien, esta carga se mueve hacia acá y esta carga se mueve hacia acá. Y las positivas se mueven, entonces se genera
lo que se llama un dipolo, ¿cierto? Un P sub I, y ese P sub I es simplemente eh, la carga del electrón por la distancia, ¿no? Que en ese caso, pues sería esta distancia que hay aquí, ¿no? Listo, ese es el dipolo que se genera en ese átomo. ¿Por qué se mueven en sentido contrario los electrones? ¿Cómo? Pero, ¿dónde sé yo que se mueven? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón física? Eso, y la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si como la fuerza es masa por aceleración y la carga es negativa, entonces la aceleración va en sentido contrario a la fuerza. Por eso se mueven en esa dirección. ¿Sí? Entonces, ese es un dipolo, y la polarización total que yo puedo inducir en mi sistema, pues va a ser la suma de todos esos dipolos, ¿no? La polarización total de mi sistema va a ser la suma desde I igual a 1 hasta N de P sub I. Yo simplemente puedo escribir eso como la carga del electrón por R. N veces, donde N va a ser el número de electrones por unidad de volumen. ¿Sí? Esa va a ser pues, la polarización total de mi sistema. Ahora, para encontrar la susceptibilidad, vamos a usar, en el caso de un campo estático, las ecuaciones que vos me decías para un solo átomo. Vamos a considerar un solo átomo. La fuerza es que, la fuerza es masa por aceleración, y la fuerza a su vez es Q por E, ¿no? Q por E. Ecuación uno, Q por E. Y esa fuerza, en principio, si el campo eléctrico no es muy fuerte, esa fuerza que este campo eléctrico le genera al electrón es una fuerza tipo armónica, ¿cierto? Él trata de mover el electrón, pero el electrón no se desliga del átomo, sino que trata de oscilar alrededor de la posición de equilibrio. O sea que esa fuerza es simplemente Q por R. Esa fuerza es Q por R. Y entonces miren que yo ya puedo aquí despejar K por R es menos E por el campo eléctrico, y entonces tengo que R es menos E sobre K. ¿Está bien? Y si yo sustituyo ese R allá arriba, me queda entonces que P es menos N E, y aquí
voy a tener entonces que esto es n e al cuadrado sobre k, ¿no? Multiplicado por e. Y yo sé que es P es epsilon cero Q1 por E. Ahora igualo estas dos cosas que hay acá, esto con esto, y de ahí voy a encontrar la susceptibilidad de primer orden. Entonces, epsilon cero por Q1 es n e al cuadrado sobre k, de donde Q1 es n e al cuadrado epsilon cero sobre k. Entonces, esa es la susceptibilidad de orden uno para el caso de un campo eléctrico estático. Claro, aquí hay una cosa y es que muy importante, y es que esto funciona siempre y cuando este material sea un material dieléctrico, ¿no? Porque si es un metal, yo aplico un campo, pues yo ya voy a tener una conductividad. Y el caso metálico lo vamos a ver en otras dos clases. Aquí estamos aplicando esto para el caso de un dieléctrico. ¿Ok? ¿Está bien? Preguntas hasta acá, ¿no? Vamos a dejar ahí la próxima clase, ya cambiamos a campo eléctrico oscilatorio, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias.